Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. Bienvenidos a su programa Evaristo ya está listo. El día de hoy nos visita un gran personaje, el ingeniero Óscar Arturo Tovar Espinosa. El ingeniero Tovar pues, es más conocido que el atole blanco en Nayarit. Su especialidad siempre ha sido, aparte de ser ingeniero civil egresado de la Universidad de Guadalajara, es especialista en evaluación de bienes y servicios. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, sabemos tú que eres una persona extremadamente importante en Nayarit. Yo creo que de cada 10 familias, cuando menos una ha adquirido tus servicios, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? En algún momento. Tienes como 40 años dedicándote a esta actividad. Aproximadamente. Porque yo te conocí por allá en Tuxpan, cuando ibas tú a Tuxpan, cuando yo vivía allá en Tuxpan. Sí. Que llegabas al Banco Mexicano Somex, me acuerdo. Somex. Ahí. Sí, fue mi tercer o cuarto banco en mi trabajo. Ay, pero platícame, ¿cómo empieza eso de la evaluación? Bueno, la evaluación tiene una historia bastante agradable. Habla un poquito más recio porque resulta que en el país se fueron dando situaciones muy importantes para poder generar los impuestos por las compraventas, tanto de terrenos como de construcciones, que se daban anteriormente cuando éramos jóvenes. Las escrituras únicamente les compraban unos timbres como el correo y estampillas. Escrituras privadas que sí, les decían, sí. ¿no? No, eran de notarios, pero la gente decía que el inmueble costaba 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Y resulta que nunca pasaban ni rebasaban los 100 pesos. Todas las construcciones que había en ese tiempo, los terrenos, todo eran valores simbólicos. Por lo tanto, con unas estampillas tipo correo, las estampaban en la dichosa escritura o título de propiedad. Y con eso era el impuesto federal que se generaba. Pero viene más o menos alrededor por ahí de 1960, en donde más o menos en ese tiempo Era lo que llamaban impuesto del timbre. el timbre, que es el impuesto sobre la renta hoy en este momento. Y ahora lo que sucede es que el gobierno federal fue implementando mecanismos para poder hacer que las gentes pagaran un poco más de impuestos en las compraventas que se hacían de bienes inmuebles. Lo curioso es que fueron dándose los cambios en una forma paulatina, en donde la gente nunca protestó, jamás, porque empezaron a crear el mecanismo primero del avalúo, que este avalúo ya todas las cosas han sido copias que se hacían en otros países. Y por cierto, me mostraste uno de México donde se está manejando en varas. Sí. Tuvimos que llegar al diccionario para entender ese Sí, avalúo. sí, que uno de los primeros, ¿no? Sí, te hablan de varas, de cesnas, de medidas. Cesnas es una cuarta. Sí, medidas anteriores, antiguas, que eran como fue en el virreinato, durante el virreinato. Una vara son 3 pies. Exactamente. Es aproximadamente 1 metro. 1 metro. Y lo curioso es
que ya existían avalúos, pero que no servían como base para el pago de impuestos, sino que los avalúos existían porque había que darle valor a los inmuebles desde tiempos muy remotos, y las personas siempre pues le han dado valor a su tierra y le han dado valor a sus construcciones. Y qué interesante es precisamente ver tu opinión, porque esto está viéndose, avalúo, es con A, avalúo, no valuación. Bueno, valuación se entiende que el avalúo es un instrumento que se usa para la evaluación. Pero bueno, están metiendo toda la técnica de la economía clásica, sí, del valor de la tierra, sí, de Adam Smith y David. ¿Cómo surge Nayarit? En Nayarit específicamente el avalúo. Bueno, surge a raíz de que el gobierno federal implementa el mecanismo de que los avalúos tendrían que ser única y exclusivamente bancarios. Bueno, en ese tiempo eran los bancos, no eran los notarios. No, nunca han sido los notarios los que hacían el avalúo. Siempre fueron instituciones por fuera de las notarías. Y en este caso, los bancos iniciaron con los avalúos por más o menos como en 1960. Y inician el Banco Mercantil de Nayarit. Hoy Banco de Comercio, BBU, Bancomer. Y Banco Nacional de México. En ese tiempo. Hoy Banamex, porque ya cumplió los 99 años. Sí, tuvieron que hacer cambio. Se hizo el cambio. Pero resulta que entonces el reglamento que existía en el gobierno federal era que cada banco podía tener única y exclusivamente nada más 2 peritos. Fue el caso en donde inicia. ¿Quiénes eran? Eran el ingeniero Chaurán y el ingeniero Ibarra Farah. Ellos eran los primeros evaluadores del Banco Mercantil. Y en el Banco Nacional existía el ingeniero Santa María Cortina. El ingeniero Cortina. Tampoco viven ya, ¿verdad? Por desgracia. Tampoco viven ya. Eran personas muy queridas, muy importantes en nuestro medio, y eran las personas que iniciaron prácticamente con el ejercicio de la evaluación. Antes, pues la evaluación era una forma muy empírica. Hacíamos los avalúos, porque a mí ya me tocó una colita de eso. Hacíamos los avalúos en base de un sistema que le llamábamos el analítico, en donde teníamos, en el lugar que nos llevaban, hacíamos como si fuéramos a construir nuevamente el inmueble que estábamos viendo, cuánto realmente había que evaluarlo, y una vez que ya lo teníamos evaluado, lo depreciábamos por su estado de conservación. Únicamente decíamos por el estado de conservación que tiene el inmueble, y aplicábamos un coeficiente de depreciación. Esto después, con los años, vino a cambiar, y la conservación de los inmuebles se sigue tomando en cuenta hoy en día como un factor, pero también se está acompañando de otro factor, que es el de la edad del inmueble. Entonces aparecieron tablas de gentes muy competentes. Por ejemplo, aquí los que han incursionado en evaluación han sido evaluadores de muchos países del mundo. Por ejemplo, está Ross Heidecke, que creo parece ser un señor alemán, probablemente. Él establece tablas especiales para la edad de los inmuebles, en donde establece cuando en cierto lugar un inmueble tiene vida. Por ejemplo, vamos a hablar San Blas. ¿Cuánto le das de vida a un inmueble? Pues 40 años y máximo. Y el edificio tiene 200 años. Pero útiles, que puedas tú sacar algo bien en esos 40 años en un San Blas. Por ejemplo, en un Tepic
puedes probablemente llegarle bien conservado y bien con buen mantenimiento, puedes llegar a decir que por qué no el inmueble dure 100 años. Pero en algunos lugares que son otros lugares diferentes, con otros comportamientos como de en clima Europa distintos, probablemente en Europa las fincas, la habitación no te duran más que 25 o 30 años, porque actualmente en Estados Unidos es igual. Te hacen las casas para 25 o 30 años, no te las hacen para... Son de madera. Son de madera. Y total que la evaluación es en gran parte porque la finalidad es para que causen un impuesto. Llámese estatal, llámese federal, llámese municipal, de cualquier índole, pero tiene que causar un impuesto. Y por eso dicen que los avalúos desde su iniciación son documentos que se llaman únicamente fiduciarios, que nada más sirven para el pago, nada más de eso, de los impuestos. Y muchas veces han ahora últimamente cambiado, ya van cambiando las cosas, porque ya no tanto el avalúo lo quieren usar para el pago de impuestos, sino que ahora lo usan como una herramienta. una referencia. Es una herramienta, por ejemplo, para los juzgados, de que se vuelvan instrumentos litigiosos. Y se han metido, para muchas finalidades, se han metido los avalúos hoy en día. Hoy en día una persona, por ejemplo, quiere hacer un préstamo a alguien que quiere dar en garantía una casa, pues pide el avalúo precisamente para poder dar el 80% del valor del inmueble o el 50% del valor del inmueble, y lo hacen también con esa finalidad. O sea, pero ya tiene muchos usos el avalúo. Oye, ingeniero, estamos agarrando apenas en lo más bueno, y por desgracia ya mi tiempo en este programa se ha agotado. ¿Qué pudieras darles a la comunidad el consejo de un gran perito evaluador de todos los terrenos de Nayarit? Porque tú has andado hasta en la sierra, me consta, evaluando terrenos, hectáreas y todo. Sí. ¿Qué consejo le darías a la ciudadanía en la evaluación de propiedades? Bueno, nosotros, por ejemplo, un buen evaluador, yo creo que ser un buen evaluador, yo creo que ese es el hombre que debe ser humilde en primer lugar, sentir humildad, sentir que cuando va a hacer un trabajo tiene que basarse más a los valores de mercado, hacer una investigación en forma personal en Tuxpan, en Santiago, en Acaponeta, de algún inmueble que se trate de hacer evaluación, y buscar en la población, andar en su vehículo viendo en qué lugares venden un lote, qué lugares, y estar haciendo los comparables, estar haciendo todo eso que le viene a dar al evaluador la experiencia para poder evaluar el sujeto que tiene en puerta. Y es ahí donde, pues, poblaciones parecidas, pues puede ser Tecuala, Caponeta, que son poblaciones muy parecidas en cuanto a sus valores, en cuanto a su... Y todo eso te va dando las regiones. Por ejemplo, la región en Bahía de Banderas, carísimo, es muy caro, entonces ahí tienes que andar haciendo investigaciones en mezcales, en Punta de Mita, en bucerías, pero ya son cambios muy grandes, muy drásticos, porque ahí ya oyes que está dolarizado. Todo en dólares. Ya todo es en dólares, ahí ya todo el mundo te habla y está dolarizado. Y en otros lugares que verdaderamente son muy pasivos, como por ejemplo poblaciones pequeñitas, como San Pedro Lagunillas, Compostela, que vas y te encuentras... Aparte de Compostela, porque... Sí, bueno, pues te vas y encuentras que los precios no son tan elevados ni tan competitivos como en otras partes. Entonces sí, el evaluador tiene que hacer un riguroso estudio del mercado en cada lugar que va. Pues esta fue la participación, la cual nos sentimos muy honrados de tener precisamente al ingeniero Tovar.
El ingeniero Tovar es de las personas más importantes de Nayarit por su trabajo que ha realizado, por ser una persona tan honesta que todo el mundo lo respeta. Este programa está de plácemes por tenerlo en su programa. Nos veremos, amiguitos. Muchas gracias. Puedo seguir hasta el final. A mi manera.